¿Sos ingresante de alguna ingeniería o tecnicatura y te mandaron a estudiar C++? ¿Es tu primer lenguaje de programación? Bueno, te invito a que te quedes este video porque vamos a resolver dudas sobre ¿por qué nos enseñan esto en primer año? ¿Por qué un lenguaje tan viejo de hace 50 años se sigue usando? ¿Tiene salida laboral? ¿Es difícil aprenderlo? ¿Qué tengo que saber antes de empezar a programar? Y muchas otras preguntas van a ser resueltas en este video. Te invito a que te quedes, soy Manu, tu profesor. Arrancamos. Hola, bienvenidos a este nuevo video. Sin más preámbulos, comenzamos con C++. No te preocupes que esta diapositiva va a estar disponible abajo en la descripción de este video. Vamos a ver un poco sobre los conceptos sobre C++. Vamos a orientarnos en 1979, quizá no haya nacido como en mi caso, pero tienen algunas referencias para contextualizarnos en esa época. Sale por primera vez esta Atari, que es una consola, que también es una computadora, que empieza a realizar videojuegos en donde estos se empiezan a hacer más masivos, como por ejemplo el ajedrez. También se relanza lo que es el Sony Walkman, que era como un MP3 donde yo podía escuchar y llevar mi cassette, que estos eran los cassettes, conmigo. O sea, puedo empezar a tener la portabilidad de la música y no depender de un equipo fijo. Después también salió Rocky 2. Para las personas que todavía no lo vieron en la película, las recomiendo todas las Rockies. Y también estaba en auge ABBA. Seguramente sus padres o sus abuelos conocerán, o ustedes también los invito a escuchar Chiquitita, que es uno de los temas más famosos de ABBA. ¿Qué pasó? En esta época, un científico, matemático, investigador danés, o sea de Dinamarca, que trabajaba en Estados Unidos en los laboratorios Bell de AT&T, se llamaba, o se sigue llamando en realidad, Bjarne Stroustrup. Esta persona tomó cosas de diferentes lenguajes, que ya vamos a hablar de cuál, y creó un nuevo lenguaje, que es el que estamos viendo hoy, C++. O sea que este lenguaje, desde sus primeras publicaciones, ya tiene casi 50 años. Su primera publicación en cuanto a un libro fue justamente hace 40 años, pero desde que se empezó a instalar y a empezar a utilizar, ya llegamos casi 50 años. ¿Por qué hoy en día se sigue usando este lenguaje en universidades como la Universidad Tecnológica Nacional de la Argentina, la UNAM de México, la Universidad de Chile, la Universidad Politécnica de Cataluña? ¿Por qué siguen usando este lenguaje? Por muchas razones. Primero, porque por lo general suelen tener planes de estudio, que son las titulaciones, en donde van al gobierno y le aprueban el organismo de gobierno esa titulación, que suelen ser entre los 80, 90 y principios de los 2000, en donde estaba en auge este lenguaje. No tanto como Python, no tanto como JavaScript o TypeScript, o ni hablar de Dart o lenguajes más actuales, que no estaban en esa época. O sea, vamos a que siempre la educación va un poco más atrás de lo que es el mercado laboral. Ese es un punto. El segundo punto es porque tiene vigencia todavía. Entonces, ¿por qué cambiar algo que sirve? Todavía funciona, como dice algunos memes ahora hoy en día, con el Eternauta. Todavía funciona C++. Entonces, las universidades todavía no quieren cambiar. Y por otra razón que también me invita a mí a muchos paradigmas dentro del primer año, o sea, con el mismo lenguaje. Y compite con Java, compite con las otras ramas de C para hacer ese primer lenguaje. Podría llegar a ser como en algunas universidades que tienen planes actuales, que primer lenguaje lo pueden llevar a ver a Python o a Java, que parecen sintaxis más sencillas. Entonces, por eso es uno de los principales lenguajes hoy en día utilizados. Curva de aprendizaje. Acá hay un problema. C++ por lo general no es fácil de aprender al comienzo, por eso yo discrepo un poco, creo que quizás al comienzo sea mejor un lenguaje como Python, pero
también tiene sus cosas positivas que me abre la cabeza. Si yo ya aprendo C++, después me mudo a otro lenguaje con una sintaxis más sencilla como Python y va a ser como andar en ruedas ya sin rueditas. O sea, para mí va a ser más sencillo. Bien. La ruta de aprendizaje, si no tengo experiencia, es alta. O sea, es difícil de aprender. Si tengo experiencia en otro lenguaje, y bueno, tengo que aprender un poco la sintaxis, pero la lógica ya la entiendo. Y si estoy interesado en programar en bajo nivel, ¿qué es bajo nivel para los que no saben? Lo más cercano al hardware es un lenguaje ideal. ¿Bien? Entonces depende para qué quiero aprender. Si vengo de la universidad y me obligan, y bueno, no me queda otra que aprenderlo. Pero si todavía yo estoy aprendiendo autodidactamente o por alguna cuestión necesito aprender o quiero, es un lenguaje ideal para trabajar con sistema embebido, ya lo vamos viendo más adelante, pero con bajo nivel. Bien. Vamos a ver ahora algunas características. Es un lenguaje multiparadigma, o sea, puedo usar muchos paradigmas, entre ellos el orientado a objetos, que lo hereda de otro lenguaje. El inventor de esto en 1979 vio, che, hay lenguajes que están usando orientación a objetos y hay lenguajes como C, sin nada, C pelado, que tienen alto rendimiento. ¿Por qué no unimos las dos cosas? ¿Por qué no a C le agregamos la orientación a objetos? Para aquellas personas que no saben lo que es orientado a objetos, es crear como plantillas de código que creen esas plantillas objetos, instancias. O sea, es como crear, estoy en una panadería, crear un molde para que todas las galletas salgan iguales. ¿Bien? Entonces, en la programación antes de C, que era el lenguaje madre de C++, no lo tenía. Entonces, pero sí estaba enfocado al alto rendimiento, o sea, al contacto con el CPU y con el hardware. Entonces empezó a unir. Tal es así que C, en realidad C++ es un superconjunto de C. Es como pasa con TypeScript y con JavaScript. Yo en TypeScript puedo correr JavaScript, cualquier código. En C++ puedo correr cualquier código de C. Es algo similar, la analogía. Al igual que TypeScript es estáticamente tipado, es decir que yo le defino una variable, el tipo, y eso durante la ejecución y la compilación en realidad no va a cambiar el tipo. Me va a salir un error ahí mientras estoy programando. En cambio JavaScript o Python son levemente tipados. Yo le puedo poner una variable, que sé yo, nombre, y asignarle un valor número y después asignarle un valor booleano. No va a haber problema. Pero en cambio en TypeScript o en este lenguaje como C++, sí me va a decir, che, tu variable se llamaba nombre y vos la definiste como un string. No le podés poner un número o un booleano. También se dice que es un lenguaje compilado. ¿Por qué? Porque el código se compila en código máquina y se ejecuta recién en el procesador. A diferencia de JavaScript, que es un lenguaje ejecutable que se ejecuta directamente y que gracias al motor que tienen los navegadores puede llegar a traducirse a código máquina. Tenemos el código de bajo nivel, que es el código máquina, los ensambladores, y los alto nivel, que son los que usamos normalmente, por ejemplo Python, JavaScript. Este está en el medio, o sea, tiene lo bueno de manipular memoria más cercano al micro y tiene lo bueno de las abstracciones de los lenguajes de alto nivel. O sea que es un lenguaje en el medio. O sea, si yo quiero acercarme a lo que es bajo nivel, a controlar mejor el hardware, es el lenguaje óptimo. Y desde propósito general vamos a ver que se hacen muchas cosas y es portable. Puedo trabajar con diferentes sistemas operativos y en diferentes entornos. Usos. Vamos a lo que es multipropósito. Por lo general se hacen videojuegos gracias a motores de videojuegos como por ejemplo Unreal, eh, que se crearon no con Unreal, pero hay varios videojuegos que se crean con C++, como el Counter-Strike, como el Among Us, que fue muy famoso ahí en la pandemia, el Pokémon Go. O sea, si quieren desarrollar videojuegos, es un lenguaje buenísimo. Sistema embebido. ¿Qué es un sistema embebido? Por ejemplo, lo que tienen los autos, las plaquetas, que son sistemas que funcionan en una plaqueta y que son por lo general con un microprocesador y están integrados a un sistema. En la electrónica, mecatrónica, en las fábricas se utilizan mucho los sistemas embebidos.
Las máquinas virtuales que ustedes pueden haber llegado a instalar o verán más adelante si están en la carrera de Ingeniería Tecnicatura, en sistema operativo, en la materia, para poder simular sistema operativo, muchas cosas en máquinas virtuales se crean gracias a este lenguaje. Gestores de base de datos como MySQL fueron creados primero con C, pero se le agregaron más cosas como C++. Redes, manejo de redes, también lo puedo hacer a través de sistemas en C. Internet de las cosas, IoT, inteligencia artificial, se usa mucho, no tanto como Python, pero si quiero tener mayor control de lo que estoy haciendo, C++ es el segundo lenguaje que voy a empezar a usar. Compiladores de lenguajes, como por ejemplo Visual Studio Code, tiene un gran núcleo con C++, y hay muchos compiladores que fueron creados con C++. Biblioteca estándar. ¿Qué pasa? C, al igual que Python y que otros lenguajes, viene con una biblioteca ya instalada, que tienen algunas ventajas o algunos métodos que puedo usar, como por ejemplo crear contenedores, trabajar con algoritmos, con iteradores, con funciones, que no hace falta de que yo la instale, directamente la menciono, la incluyo en la entrada y ya puedo utilizar muchos métodos de esta o funciones de esta biblioteca. Pero hay otras también muy usadas, que son por ejemplo la string para poder trabajar con cadena de texto, la IOStream para trabajar con entrada y salida de datos, los vectores para poder trabajar con vectores dinámicos, y hay muchas que yo voy a tener que ir llamando en la entrada. Diferencias: no es lo mismo C, no es lo mismo C++ y no es lo mismo C#. Si bien entran con las letras, tienen la misma letra y son de una familia, no son iguales, se usan para diferentes cosas. El framework más usado, que es el entorno de desarrollo más visto en C, es GTK, en C++ es Qt y en C# es ASP.NET Core. ¿Para qué se usa C? Para interfaces gráficas en Linux, sistema embebido, que también se usa C++, pero sobre todo aplicaciones multiplataforma de alto rendimiento, y C# ya para aplicaciones web, API, REST, software empresarial. Después tenemos otra variante que hay en Microsoft Dynamics, que es un ERP, que es un sistema más contable que utilizan las empresas, que se usa una variante del C++ que es el X++, que es similar, pero lo pueden llegar a encontrar. Acá tenemos más potencia que los otros, y también estos lenguajes inspiran a que se creen otros lenguajes. Por ejemplo, C inspiró a C++, a Objective-C, que era otro lenguaje también, a C#, a Java, a Go, a Rust, a PHP. C++ inspiró a C#, a D, a Rust, a Java y a otros muchos más. Y C# inspiró a TypeScript y a algunos directos de Dart. Dart se usa para Flutter. Entonces son diferentes. No, hay algunas universidades que enseñan C, hay otras que enseñan C#, pero no son los mismos. Acá tenemos un ejemplo de un hola mundo, de un print sencillo en los tres lenguajes. En C yo tengo que incluir la librería stdio. En C++ yo tengo que incluir la IOStream para imprimir. ¿Bien? Acá en ambos comparten el main, que sería la parte principal. Pero por ejemplo en C yo uso el printf, que después esto se heredó también para Python, el print. Pero acá yo tengo que usar el stdcode y tengo que, esto es para imprimir y hacer manejo de bit, bien, o sea, lo puedo hacer de otra manera, pero yo lo estoy haciendo acá. Están los printf, los scanf también acá en C, pero este es de otra manera, trabajando con mapa de bits. Y un retorno 0. En cambio en C ya uso un sistema, ya tengo las clases directamente, y tengo por ejemplo static void, ya uso más específicamente las clases. Tengo el console red line, es diferente la sintaxis. ¿Bien? Salida laboral. Bueno, desarrollando sistemas como sistemas operativos, driver, videojuegos, motores de robótica también, Internet de las cosas, finanzas, esto que le había dicho del ERP que se basa en X++, simulación científica, defensa aeroespacial, lo siguen usando muchos gobiernos, inteligencia artificial de alto rendimiento, o sea, que necesite manejar mejor lo que es el hardware. En vez de tirarme a Python, me tiro a este lenguaje. O sea, hay mucha salida laboral.
A pesar de que uno diga, che, pero este lenguaje tiene 50 años, sí, hay lenguajes viejos que se siguen usando, como Pascal, como COBOL. eh, Hay muchos lenguajes como Java, que es un poquito más nuevo, que se siguen usando y que es tan bueno que lo veamos, ¿bien? Porque va a tener salida laboral. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle like, suscríbanse y participen. Escriban, den like, síganme en las redes. Así tengo más fuerzas y puedo hacer un tutorial ya explicando desde cero, si les gusta mi manera de explicar, cómo instalarlo, cómo usarlo, problemas, podemos hacer ejercicios parciales para que ustedes vayan aprendiendo. Les dejo todo lo que es la información de mis redes y también este link de la descripción, lo van a encontrar abajo. Que tengan una hermosa mañana, tarde, noche. Hasta luego.